entre leyes y medicina. Estamos muy contentos el día de hoy, especialmente en la conmemoración de nuestro tradicional Día de Muertos. Les damos las gracias por habernos acompañado toda esta ya casi mitad del año. ¿Y qué tal, mi querida Nancy? Muchas gracias, Citlali. Pues sí, muy contentas de estar aquí hoy transmitiendo sobre un tema que, sin lugar a dudas, da mucho para leyes y medicina, la muerte. Así es, y no queríamos irnos, pues de este año sin tocar este tema tan importante, y a mí me gustaría como justo ver este tema desde el punto de vista de la antropología médica y de lo relevante que es para nosotros el Día de Muertos. Pues bueno, el Día de Muertos, y hablar de muerte propiamente, pues contempla a veces y en ocasiones, muy frecuentemente, pues el hecho de pasar por el tránsito de la enfermedad y justo sabemos que son épocas pues de mucho dolor, de mucha angustia, y nosotros los mexicanos pues hemos sabido transformar esto en una festividad en donde pues ponemos nuestra tradicional ofrenda esperando a que salgan nuestros muertos y que vengan y que convivan y que compartan con nosotros. La festividad justo habla de las características del pueblo de México, que es un pueblo altamente resiliente, ¿no? O sea, con esa capacidad de superar siempre pues la muerte, de tener como todo para adelante y además de hacer todo pues más bonito de lo que parece. Creo que somos el único lugar en el mundo en donde hacemos una cosa tan extravagante y tan bonito como vestirnos de catrines, poner nuestras ofrendas, salir a nuestros pueblos, visitar las ofrendas de todos los familiares. ¿Qué te parece a ti? Sí, efectivamente, como bien lo dice Citlali, el festejar a la muerte es muy tradicional de México, poner las ofrendas, esta vestimenta, que para todos los que nos ven, bueno, porque también tenemos audiencia en el extranjero, entonces para que se den cuenta de pues nuestras costumbres, pues, eso fue la idea de Citlali del día de hoy, vestirnos así, maquillarnos así y pues conmemorar a la muerte, que para muchos es un tránsito a otro espacio, ¿no? Otra vida. Y pues, como bien decías, a las ofrendas se pone las cosas típicas de los difuntos, y pues yo te puse un vinito, amiga, porque sé que, y tú también, pues si me muero antes que tú, amiga, no, me pones un vinito ahí en la ofrenda, porque es por lo que voy a regresar, ¿eh? Sí, salud. Que somos muy fans, porque además, pues bueno, y también brindamos con ustedes que nos acompañan, porque pues bueno, se dice fácil, pero hemos llegado a colocar nuestro canal, a las audiencias que hemos llegado, a las personas que hemos estado pues juntas compartiendo entre leyes y medicina, nuestra producción que es excelente, y que bueno, pues todos vamos en este proceso de crecer juntos y de agarrarnos de la mano, pues muchas gracias, ¿sí? Y entonces, pues salud. Muy bien. A ver, doctora, yo quiero que me diga, médicamente, ¿qué es la muerte? Mira, es un tema interesante. Y nosotros definimos a la muerte como la muerte encefálica, ¿no? O sea, la muerte del sistema nervioso. Porque sabemos que, por ejemplo, hay órganos que se pueden parar y la economía, el organismo, pues sigue adelante, como por ejemplo el corazón, ¿no? Pero cuando no hay reflejos cerebrales y no hay un automatismo cerebral, pues se puede decir que ya no hay nada. Como lo hemos visto en nuestro capítulo de donación de órganos y todo lo que hemos platicado en este canal acerca de esto, pues es un tema muy complejo, porque no sabemos realmente si los avances en la ciencia tecnológica, el avance en la terapia intensiva, esté haciendo que se prolongue esto justo, que es el automatismo cerebral, y que no nos demos cuenta o prolonguemos algo que se puede decir como la vida de manera artificial, porque pues ya no está viendo justamente esos reflejos cerebrales, ¿no? Que nos permiten pues hacer todas las funciones, de tal forma que cuando no hay ausencia de los reflejos cerebrales podemos decir que la gente pues ya falleció, que ya está muerta. Obviamente, pues para hacer ese dictamen se hacen muchísimos estudios hablando en terapia intensiva, estudios que tienen que ver con parte clínica, de reflejos, estudios de electroencefalograma, revisar ojos, revisar muchas partes para saber que las personas ya están pues definitivamente declaradas muertas, porque hay estados también que tú habrás escuchado algunas de esas historias pues de terror literal para estas fechas. Que despertó, ¿no? Los enterraron vivos, o que de repente ya
cuando hay que sacar los restos de los cementerios, después de 5 años se ven las cajas ahí con datos de que estuvieron forcejeando, etcétera, y es muy común, o sea que, y antes que se llevaban a las personas, por ejemplo en las guerras, todo, a fosas comunes, increíblemente pues alto el número de personas que tenían que llegar a la fosa, pues después de haber perdido, de haber sido declarados muertos y no estar muertos, ¿no? Porque era no de era terror, tan, eso está peor que una película de terror, ¿no? Y no eran como tan avanzados los estudios que hacíamos y la terapia, sobre todo cuando la gente tiene accidentes o eventos trágicos que ponen a sufrir al sistema nervioso. Eso me gustaría mucho aclararlo porque es importante. Y por otra parte, pues también cuando los pacientes de pronto están en áreas de urgencias o algo así, pues se declara como muerto con un electrocardiograma. Pero hay lugares como por ejemplo en mi pueblo, ¿no? En donde no hay doctores, ni hay terapia intensiva, ni hay nada, y entonces pues la gente dice, no, pues ya se murió pues porque no se mueve. Entonces ahí los rituales de velación todavía son mucho más sofisticados y hay que estar ahí como que encima de las personas para estar con ellos por lo menos unas 24 horas bien preparado el cadáver para poder saber que pues la persona no sé, ya se murió, y habitualmente son los médicos tradicionales los que acompañan a las personas en este sentido, los curanderos, los chamanes que se conocen mucho en la tradición mexicana y que justamente pues ellos dan fe de que se ha muerto la persona. Entonces pues como ves, o sea, depende del estado en donde nosotros estemos también pues para saber que pues la gente ya falleció. ¿Qué te parece? Oye, tú tocaste un tema bien importante. Muchas veces en nuestro país, bueno, en todo el mundo, asociamos muerte con dolor. ¿Los médicos cómo tratan eso? O sea, fíjate que es algo interesante. Justo en el tema de la tanatología, que es esta ciencia que estudia todo lo que está alrededor de la muerte, y que hicimos el capítulo con nuestro tanatólogo en este primer semestre y platicamos un poco acerca de estos tópicos del dolor y del sufrimiento. Realmente el dolor y el sufrimiento son diferentes. El dolor es una condición inherente a la sensación y al estado ¿El sistema nervioso? Sí, ¿El sistema nervioso es el que te da el dolor? El dolor que viaja a través de diferentes fibras, pero el sufrimiento ya es, por decirlo de alguna manera, la domesticación que yo hice de la propia sensación del dolor o no. Es decir, por ejemplo, hay personas que tienen migraña y se la pasan sufriendo porque tienen migraña. Hay personas que tienen dolor pero resuelven y entienden la situación y no la sufren. Buscan las estrategias que están alrededor de, puse migraña, pero vamos a hablar de cáncer, que es una de las enfermedades muy importantes, Nancy, que hacen que la gente pues pierda la vida pronto, ¿no? Y que a veces pues el panorama usualmente y actualmente en México pues no es tan alentador, aunque hay casos muy rescatables, ¿no? Entonces, pues si hay alrededor de eso, pues un tema de sufrimiento, de angustia, de los familiares y de las propias personas. Entonces, la medicina actualmente lo maneja a través del área de la algología, que es la ciencia que se encarga de ayudar al manejo del dolor, a través de la tanatología, que acompaña a las personas de manera espiritual, de manera un poco más humana, más cercana, de acuerdo a las emociones. Y tenemos otra área súper importante, que es la acupuntura que yo hago, ¿no? Por ejemplo, mucha gente, yo he consultado mujeres que dicen, doctora, pues sí, tengo cáncer, sé que me voy a morir, pero no disfruto ni siquiera estos últimos días con mi hija, con mi hijo, yo quisiera tener ese tiempo para abrazarlos. Entonces, esto no es como que elijas una o elijas otra, es que tienes que elegir todas para estar muy bien y que esos últimos días, pues, no sean de sufrimiento, tal vez de dolor acompañado, pero no de sufrimiento, que es una diferencia muy importante. Entonces, la medicina acompaña a través de estas 3 principales estrategias, pero realmente todos los médicos que están en las diferentes trincheras, Nancy, sí se acercan mucho a este tema de acompañar a las personas y sensibilizarse cuando estamos teniendo estos periodos. Incluso ya hay una rama de la medicina en donde se te enseña para dar malas noticias, son cursos para dar malas noticias. Eso es lo que te iba a decir, los médicos están muy relacionados con la muerte. Por lo general, pues la mayoría de las personas cuando muere, pues está en un hospital, hubo un médico, atravesó por una situación de una enfermedad muy larga. Los médicos están cercanos a la muerte, ¿los preparan para eso? No, realmente en la escuela de medicina no. Vas y, por ejemplo, yo soy universitaria, ya te dije que por mi piel ahí, soy de sangre azul y de piel de dorada, ¿no? Ajá, y de piel dorada. Y
Pero fíjate que no nos preparan exactamente en las universidades y es un tema muy triste para las familias. Sin embargo, bueno, como la carrera también dura toda la vida, entonces, bueno, pues cuando terminas como médico general no lo sabes, pero aprendiste a través, porque no hay una asignatura, pero aprendiste a través del adscrito, del médico de guardia, de los médicos que están más arriba que tú y han dado un camino. Pero estrictamente el hecho de tener contacto más humano con las personas y acercarte, porque a veces tenemos muy buena intención y tratamos de consolar a las personas y decir, ay, mira, pues es que Dios sabe por qué hace las cosas, o es una bendición. Y les va peor, verlo de ¿no? esta manera. Entonces, eso es, para nosotros podremos entenderlo como, ay, pues qué buena persona, pero no, es violencia contra las personas, ¿no? Entonces, el hecho de acercarte de una forma profesional requiere un entrenamiento y hay que hacerlo en el trayecto de la vida a lo que te dediques, porque no sabes en qué momento vas a tener que dar una mala noticia, porque en el camino vas con el paciente y algo pasó, o de repente lo dejaste de ver y resulta que vuelve otra vez y te traen nuevos estudios y cáncer de mama, es muy vasto, o sea, el camino es muy amplio. Oye, Citlali, a ver, una pregunta de esas difíciles. Como te decía, los médicos están cercanos a la muerte. ¿Qué se siente al momento de que estás atendiendo a una persona y muere? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué hace un médico? No sé, tu primera experiencia de cuando alguna persona muere. ¿Cómo se da ese, pues no sé, me imagino que la primera ocasión es, híjole, traumante, pero ya después pues ya será como muy, ¿no? O cada suceso es diferente. Sin duda cada suceso es diferente. Yo la verdad es que cuando me tocó la primera experiencia fue en un hospital público y es terrible. Yo pienso que hay personas que tienen más carácter para ciertas cosas y nos vamos definiendo. Honestamente yo decidí no estar tanto en contacto en la sala de urgencia, terapia intensiva, que es en donde más se mueren las personas en los hospitales. Y pues sí, fue traumático porque además tienes que ir a buscar al familiar y esperar a estar en ese momento en donde pues están doliéndose y tú no sabes qué hacer, o sea, porque nadie te dice, nada más sales y tienes que darle el informe, pero la verdad es que sí es una situación muy triste. Yo recuerdo muy bien, pues era una chiquilla de 23 años, de 24 años, y tenía a la muerte así pues todos los días, o sea, no era un tema de que yo hice el internado de pregrado en un lugar en donde asaltos, violencia, una zona pues de trinchera, ¿no? O sea, ahí alrededor de Ecatepec, por las zonitas que están muy fuertes en cuanto a violencia, feminicidio, etcétera. Entonces a veces, igual tú mismo como doctor, a veces nos llamaba el adscrito y nos decía, a ver tú doctora que estás de guardia, baja porque hay un baleado, ¿no? Entonces, y vienen en camino los que lo balearon porque quieren terminar el hecho. Y nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Si el paciente estaba ya a punto de morir, pues meterlo a quirófano y apoyar al adscrito a ser ayudante de cirujano y mantener la vida, pero con el riesgo de que tú también te murieras en ese momento, ¿no? Porque si entraban, pues la seguridad no iba a aguantar para que sí, no llegaran hacia ti, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, experimentar eso es muy complicado. Pero justo creo que esa pregunta que haces, Nancy, es la que me llevó como a buscar esta parte de ayudar a las personas desde otra perspectiva para llegar al momento y enfrentar el momento de la muerte. Y por eso hago acupuntura, fitoterapia y un apego un poco más holístico de la situación humana, porque realmente es lo que sufre la gente. A veces no es tanto lo que está pasando, sino todo el contexto que está alrededor, que se puede ayudar mucho a las personas. Y creo que eso es lo que yo te podría decir al respecto. ¿Cómo ven los médicos a la muerte? Pues mira, una gran parte del gremio sí está muy ya acostumbrada, ¿no? O sea, gente que tiene que hacer al día 5 certificados de defunción por guardia, 10 certificados de defunción, ¿no? O sea, pues realmente es poner paro cardiorrespiratorio y se acabó el asunto. Entonces sí hay un acostumbramiento, no diría yo malo, porque pues al final del día todos vamos a morir, sí. O sea, ya me dijiste, pues si me toca me pones la ofrenda y si te toca pues me la pones, ¿no? Y si no te vengo a jalar las patas, sí o sí. Pero
O sea, sí es importante decir, no es que los médicos ya no sean sensibles, sino es que ese es el pan de día a día y también es parte de cuidar su propia espiritualidad, porque imagínate, Sí, no. él termina súper desgastado, o sea, porque en un hospital es la zona de trinchera actualmente, es la zona de guerra, está la persona que hay que amputar el pie, hay la persona, el niño que llegó quemado, la mamá sufriendo allá porque el niño llegó quemado y una quemadura espantosa que llevará al niño a terapia intensiva y no sabemos si va a vivir o va a morir. Bien, el baleado que te acabo de decir, las mujeres que están gestando, el que está naciendo y el que está muriendo, todo en el mismo lugar. Entonces eso requiere que las personas que se dedican a eso estén súper entrenadas. O sea, los médicos estamos entrenados en cualquier momento para lo que tenga que venir. Para esperar a la muerte. O para ver la vida también, ¿no? Y para entender que ese es el ciclo, irse y regresar. Entonces la medicina es esa ciencia que ayuda muchísimo a las personas a, pues a todo, ¿no? A vivir bien y también a morir bien. Oye, Citlali, ahí aparece desde aquí entrevista yo, ¿no? Como ya te estuve preguntando cómo ven a la muerte. ¿Los médicos hacen todo lo posible por evitar la muerte? ¿Qué pregunta? Sí, pero no. Se hace todo lo posible. ¿Ustedes tienen esa encomienda como médicos, evitar a toda costa la muerte? ¿Tú recordarás aquellas sesiones que hicimos de trasplantes de órganos y que hablamos de muerte cerebral y que vino el doctor Colín y que vinieron los especialistas y todo? A mí me parece esa pregunta muy importante porque sí, incluso hay algo que se llama obstinación terapéutica, ¿no? Esta obstinación de que el doctor quiere que esté vivo el paciente aunque ya no sea posible. Sí es, porque actualmente, pues como no hay regulado nada de eutanasia, ni nada de muerte asistida, ni mucho menos esas cosas en nuestro país, pues nadie se quiere aventar el boleto de matar a una persona o de dejarle de dar sus servicios. Algo muy igual de lo que ya saben que aquí siempre estamos debatiendo y reflexionando y todo lo demás. ¿Por qué sí pasa con los animales? O sea, por ejemplo, está sufriendo el cachorro, el perrito, y ya lo llevas a sacrificar. O sea, honestamente ahí digo cada quien, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi experiencia, te acordarás de Zeus, que se acaba de ir, es el perro de la familia, pues siempre tuvimos esa posibilidad y nosotros aún, que mi hermano es odontólogo, el otro es abogado, yo soy doctora, ¿no? Todos sabemos que los derechos y que todas las cosas, pero el corazón o no sé qué cosa que se siente, no nos permitió llevarlo y decir, a ver si doctor, usted dice que ya ni una más, pues no, ¿no? Entonces, pues apoyarlo, mi papá lo cargaba, 20,000 cosas, y lo estoy diciendo porque es un animal de compañía, pero al final es la familia de uno. Y que uno más quisiera que igual pudieras tener ese trato con un humano. Un ¿no? humano. Ya que deje de sufrir, por favor. Exactamente, y entonces pues Zeus se fue cuando se tuvo que ir. Y en los pueblos, lo que yo te decía, eso pasa. Pero aquí en las ciudades no, porque como tenemos mucho más herramientas y medicamentos y todo, pues entonces la gente puede vivir más. Hay datos de éxito donde la gente sale muy bien, pero hay datos en donde, híjole, el paciente ya lleva años en terapia y nada más no despierta, ¿no? Entonces es un tema para la medicina de dilema, pero definitivamente sí hay colegas que se obstinan por tener a los pacientes vivos, sí. No podría decir yo ahorita es bueno, es malo, pues quién sabe, pero de qué pasa, pasa. Correcto, pues entonces ya nos quedó bien clara la relación de la medicina con la muerte desde el inicio de ustedes, sus prácticas, practican con cadáveres, tienen que estar atendiendo, están en las zonas de trincheras donde sin lugar a dudas llegan muchas personas a morir. Pero ahora yo te voy a platicar el lado jurídico de la muerte. Es lo que te iba a decir, porque además a mí me encanta cómo tienes tú todo ese capítulo de los derechos de los muertos, ¿no? O sea, literal. Pues sí, porque uno pensará, ya me llegó, me morí, se acabó, no tengo ni derechos ni obligaciones. Y pues no, mi querida Citlali, la muerte representa derechos y obligaciones jurídicas. Uno va a decir, que está hablando, ¿cómo que ya después de muerto voy a tener derechos y obligaciones? Pues sí, nuestra legislación contempla que la muerte es ya la ausencia de tener una capacidad jurídica, ¿no? Ya me muero, se terminan mis capacidades jurídicas. Aquí aparece la figura del juez del registro civil. Ellos son quienes expiden los certificados de defunción y también incluso nuestra legislación dice que ninguna persona ni la van a enterrar ni la van a cremar si no cuenta con un certificado de defunción
el cual se tiene que expedir un acta de defunción acompañada de su certificado, que lo va a expedir un médico, porque ellos son los expertos, los peritos que ya van a dictaminar que una persona está muerta, ¿no? Yo no puedo, como tú, todo esto que nos explicaste, podrá haber ocasiones en las cuales tú ves a una persona y dices, no, pues ya, ni respira, pero no, que a lo mejor le está sucediendo alguna cuestión médica y en 2 horas te va a reaccionar y tú ya lo declaraste muerto, ¿no? Entonces, el certificado de defunción es la base para que los jueces ya reconozcan que una persona ha muerto, y tienen que pasar 24 horas de la muerte de la persona para que se dé la inhumación o la cremación de esta persona, ¿no? Salvo en algunas otras ocasiones que si hay muertes violentas, bueno, pues ahí esperaremos un poco más en lo que se inicia la carpeta de investigación. Pero bueno, una vez que ya llega el suceso de la muerte, se abre un abanico de cuestiones jurídicas de la persona que murió. Hay considerados derechos de los muertos, y los derechos de los muertos, uno de los derechos que tienen es el derecho al decoro. Una persona que muere, se le tiene que respetar su cuerpo, ¿no? Una vez ya muerto, hay que respetar a ese cuerpo para después que decida la familia, las personas cercanas a él, o si no tiene familiares, bueno, las instituciones de salud o el Estado, qué hacer con ese cuerpo. Por eso en nuestro país tenemos la inhumación o la cremación, y es una cuestión de decoro y reconocimiento de la persona, el preservar su cuerpo después de muerto. Oye, y a no lo es mejor, así de que ahí lo aviento sí, ahí al basurero y ahí se quede, ¿no? Oye, pero es interesante y habríamos que reflexionar o estudiarlo y ver después, Nancy, o a lo mejor sí sabes, desde cuándo hay esta figura de quemar los cuerpos en nuestro país y en nuestras leyes, ¿no? O sea, ¿quién sabe desde cuándo ¿Por qué eran todos enterrados? Todos ¿no? enterrados, y cómo ha sido la evolución, ¿no? Porque antes los enterraban en un petate, antes en una olla de barro, ¿no? Y después resulta que ahora ya en cajitas, en los féretros, ¿no? Muy sofisticadas las cajitas. Y de pronto, pues ahora la gente ya se quema. O sea, sí sería interesante, si les interesa, pues que nos digan, que vamos a investigar qué pasa ahí, ¿no? Investiguemos más acerca de desde cuándo dijeron que se podía hacer este procedimiento con las personas, la inhumación, y cómo se decide eso, por ejemplo, ¿no? O sea, si ya te moriste, ¿cómo sabes que están garantizando tu derecho de que si te quemaron? Ahí va, mira, y me diste la pauta de un segundo. Otro de nuestros derechos es de que se cumpla mi voluntad. Que se cumpla mi voluntad en diversas situaciones. Y si no la cumplen, vengo y jalo patas, oye. Pero espérate, pero van a estar protegidos porque, por ejemplo, en caso de testamento, yo dejo a una albacea que va a ser la encargada de que se cumpla mi voluntad de a quienes se van a llegar mis bienes, ¿no? Porque yo ya decidí a través de testamento quiénes van a ser mis herederos, y la albacea van a ser las personas que van a estar vigilando que mi voluntad se cumpla y que mis bienes lleguen a las personas que yo decidí. La otra cuestión es mi donación de órganos. Si yo decidí que una vez que llegue el momento en que ya no estoy en este plano terrenal, mis órganos se donen a otras personas, ese también es el cumplimiento de mi voluntad. La donación de órganos se puede hacer ante notario público o lo puedo expresar con mis seres queridos para que cuando llegue el momento, mis órganos se puedan donar a un tercero. Mi documento de voluntad anticipada. Si yo ya no deseo la obstinación médica, quirúrgica, para que se llegue de una manera decorosa y paliativa, evitando el dolor para que llegue mi muerte, se tiene que cumplir a través del documento de voluntad anticipada. Espérate, ahí no acabo. Las deudas, mi querida Citlali. Uno diría, ya me morí, ya ni cómo me van a cobrar, a menos que vayan al más allá a cobrarme. Las deudas continúan incluso después de la muerte. Si yo tengo deudas, mis herederos, con la masa hereditaria, con el patrimonio que yo les dejé, van a tener que hacer frente
a mis deudas que yo haya dejado. Incluso el pago de impuestos se tiene que realizar con mis bienes que yo dejé. Quiero dejar muy en claro que va a ser con mis bienes, con mi herencia, con mi patrimonio. No si yo te dejo a ti como heredera, tú con tu, No, con tu no me dinero vas a dejes tener que nada, cubrir. No, es con mis bienes, entonces... Pero, por ejemplo, si yo bienes no hago testamento, ¿cómo van a saber cuál es mi heredero? bueno, pues entonces ahí se abre un juicio de sucesión intestamentaria. Entran a juicio todos los posibles que pueden ser mis herederos y una vez que ya a través de una resolución judicial se adjudican mis bienes, pues aguas, porque si hay deudas, yo tengo que hacer frente con el patrimonio de la persona que falleció, las deudas, por ejemplo, pagos para trabajadores, impuestos, si tengo pensiones alimenticias de hijos menores o con discapacidad, tengo que seguir haciendo frente a estas, incluso muerto, con mis bienes. No, yo tengo que... Entonces no es así como muy fácil. Que ni muerto te la... Ni muerto te libras de algunas cosas, ¿no? No, pues sí hay que ponerles lo que quieran en la ofrenda. ¿Verdad? Eso van a seguir teniendo. Entonces... Oye, Nancy, por ejemplo, cuando una persona compra una casa con un crédito hipotecario y tú vas, no sé, voy a pensar en el Foviste, en el Infonavit, ¿no? Y de pronto pues te mueres, pero resulta que pues como esos descuentos usualmente son de nómina y tú dices, bueno, pues hago mi testamento, ahora que fue septiembre, ¿no? Hice mi testamento y se lo dejé a fulanito de tal, esta casita que compré en el Foviste y ahí me la voy llevando. ¿Qué pasa entonces? ¿Esa persona sigue pagando mi crédito al Foviste, mi crédito de...? No. La mayoría de los créditos, como hipotecarios o de tarjetas de crédito, tienen ya un seguro. Tú también pagas un seguro para que en caso de tu muerte, bueno, ya el seguro aparezca, haga frente al resto de la obligación que queda pendiente. Todos los seguros tienen eso. La mayoría de los créditos hipotecarios, sí. Pues Foviste, Infonavit y los particulares tienen ahí su cuotita del seguro en caso de muerte, porque bueno, pues entonces así no la puedes dejar, ¿no? Yo dije, no, recomendación, si alguien de sus familiares muere, por favor, hay que avisar al SAT, a las tarjetas de crédito, a las pensiones, a la pensión del bienestar, porque, bueno, pues tampoco tú te puedes aventar que se muere alguien de edad, imagínate, sales corriendo y empiezas a comprar cosas con esas tarjetas porque evidentemente ahí la tarjeta ya no va a ser frente al seguro porque pues va a existir un certificado de defunción, un acta de defunción, va a tener fecha y hora de la muerte, pues ni modo que el fantasma venga y empiece a comprar cosas porque entonces ahí sí ya podrían caer en fraude, entonces se recomienda que no hagan esas cosas. Importante dar aviso cuando se muera un familiar para que se suspendan todos los créditos, los pagos de pensiones, que la mayoría de las pensiones, incluso la pensión del bienestar que se da por el gobierno federal, tienen algo que se denomina pago de marcha, que es un apoyo que le dan a los familiares cuando el titular de esa pensión fallece, se le da un apoyo, creo que son 2 o 3 meses de lo que percibía, para que se ayude en gastos funerarios a esa persona. Oye, ¿y eso aplica nada más cuando tengo certificado de defunción? Exacto. Si no me han dado mi certificado de defunción. No, imagínate. Ya estoy muerta, pues claro, estoy muerta, no estaba muerta, andaba de parranda. Oye, no, pero espérate, es que vimos el caso de la muerte encefálica. Sí. O sea, ay, Nancy, de veras que la gente que está en terapia intensiva, que tiene muerte, por ejemplo, que está en estado de coma y todos ellos, no aplican en este sentido, aunque digamos, ay, pues está medio muerto. No, eso no aplica una vez muerto. Y también... Boletito ganado con certificado de defunción. De boletito ganador, certificado de defunción, y eso que decías de, bueno, si no estoy medio muerto, si no, fíjate que ya para cerrar nuestra legislación también contempla... para todas esas personas que desaparecen, contemplan la declaración de ausencia que culmina con presunción de muerte. Una vez que una persona por más de 6 años, ya no sabemos nada de ella, ya no aparece en su domicilio, ya no está con sus familiares, el juez de lo familiar, el juez del registro civil puede
ya declarar la presunción de muerte y determinar que esa persona, pues bueno, por más de 6 años no apareció, está muerto. Incluso las personas que estuvieron en un lugar donde hubo alguna circunstancia de algún desastre natural, un incendio, un terremoto, un huracán, a los 6 meses ya se puede declarar como la presunción de muerte. Entonces, porque pues imagínate cuántas personas hay, por ejemplo, en los sismos, que tú decías, bueno, es que estuvo en ese edificio, yo sabía que él entraba, que él estaba trabajando en ese edificio, ni han encontrado su cadáver, ni él se ha comunicado con nosotros, pues entonces se le declara ya la presunción de muerte y comienza todo esto que ya dijimos, las cuestiones sucesorias, intestamentarias, y pues bueno, otra vez la muerte nos une al derecho y a la medicina, mi querida Totalmente, Citlali. Pero ustedes, los médicos, son los que activan todo para que entonces se abra el abanico jurídico de la determinación qué va a suceder después de la muerte. Pues qué gran responsabilidad tenemos en el área médica y jurídica para brindarles a las personas todos estos derechos y salud y seguridad que pues todos, absolutamente todos estamos necesitando. Pues querida Nancy, como siempre es un placer echarme un vinito y una plática tan agradable contigo. Tan agradable de la muerte el día de hoy. Y antes de cerrar, quiero agradecer a Luis Rentería, que fue quien nos maquilló el día de hoy. Estarán apareciendo también en las redes de Luis sus teléfonos de contacto, porque es un maestro del maquillaje. Siempre decimos que es maquillaje y estilo Rentería. Exacto, ya le pusimos nosotros a Luigi para que entonces sepa que fue uno de los patrocinadores del programa del día de hoy. Pues así es, y esperemos que ustedes hayan disfrutado mucho de este capítulo más de Entre Leyes y Medicina, también que pues a su forma pongan su ofrenda, reciban a sus muertos, porque tampoco la tienen fácil, ya lo veo aquí. ¿No? Y más aún después de muertos. Fácil no la tienen, así que esta vida y muerte pues siguen siendo una dualidad, quién sabe hasta cuándo, pero nosotros nos vemos el siguiente capítulo de Entre Leyes y Medicina. Felices fiestas de sus fieles difuntos.